Hola amigos, bienvenidos un día más a Relatos en la Ventana. Hoy os voy a traer toda una clásica de las españolas, Carmen Laforet. Carmen Laforet nació en Barcelona en 1921. Se trasladó toda su familia a vivir a Canarias y luego ya más tarde estudió de Filosofía y Letras y Derecho en Barcelona y en Madrid. Lo más relevante e importante de Carmen Laforet es su novela Nada. Tengo que decir que es una novela que yo la leí de adolescente y me tocó muchísimo, la verdad, esa manera de relatar la llegada efectivamente sin nada, donde el jabón que tenía, era todas sus pertenencias se reducían prácticamente a una pastilla de jabón, en fin. No os quiero ya hablar de Nada, que es una novela maravillosa, sino que vamos a leer uno de sus cuentos de este volumen, La Niña, publicado por Editorial Magisterio Español en 1970. Estos relatos fueron escritos en la década del 45 al 55, 1945 me refiero, y están ambientados en una época incluso anterior. Carmen Laforet en estos relatos recrea su infancia de una manera costumbrista y con un estilo bueno, que se podría clasificar como decimonónico de alguna manera, pero es remarcable de ella siempre su sensibilidad y su atención al detalle para los pequeños detalles sentimentales de la vida de las personas. Bueno, pues no me enrollo más, de Carmen Laforet hay muchísimo escrito y además ahora es su centenario y se están haciendo diversos homenajes que os animo a seguir. Os voy a leer un relato simpático situado en el colegio que se titula En la edad del pato. El concurso aquel nos hizo pasar lo menos una semana de diversión. Fue una idea de las que calificábamos de geniales. Fue una de las muchas cosas entretenidas que se nos ocurrían entre clase y clase para olvidar los apuros de los problemas de matemáticas y los ejercicios de latín. Quizá no debería hablar en plural, porque realmente el concurso de los animales fue una idea de una sola de nosotras, Cristina, una graciosa desaliñada, que cuando se le caía el lazo de una trenza, en vez de volver a ponérselo, encontraba más práctico soltar enteramente el cabello, rojizo y brillante, y dejar que cayera en una cascada sobre los hombros, de tal manera que una vez la cara expresiva del profesor de física, que era joven y muy nervioso, no pudo menos que revelar espanto al verla entrar en clase, como si ninguna ley pudiera explicar que una señorita civilizada recordase de tal manera sus antepasados de las cuevas prehistóricas. En clase todas éramos señoritas y un apellido detrás, pero si yo me pongo a pensar en aquella edad lejana, pocos apellidos recuerdo. Aquel año nos dio por llamarnos con nombres raros, después del concurso eran nombres de animalitos, antes los buscábamos en los libros de texto y si pienso, por ejemplo, en dos amigas que eran las mejores patinadoras a la hora del recreo, recuerdo cómo ellas mismas se nombraban Feldespato y Pirita. El nervioso profesor, del que hablé antes, se negó un día, ruborizado y molesto, cuando una comisión formada por las más burras de la clase quiso que les explicara qué era la metilglicociadimina, porque aunque no tocaba aquel curso, ellas sabían que se llamaba también creatinina. Naturalmente que el profesor no pudo saber nunca que creatinina era una de las atontadas del grupo preguntón, pero ante aquellas bobas sonrisas que encubrían carcajadas dispuestas a estallar, su nariz tuvo un furioso retroceso y ni siquiera se le ocurrió felicitarla por su gran interés en química orgánica. Estábamos, no hay que explicarlo ya, en la edad del pato, camino de hacernos bachilleres, y mujeres a la vez, aunque algunas de nuestro grupo parecían como florecidas antes de tiempo y hasta tenían novio. Tan dispares como éramos todas, si pienso una a una, y sin embargo tan agrupadas en la risa, los sustos de los exámenes, los comentarios diarios. Solo puedo hablar en plural de las cosas que hacíamos y decíamos en el instituto. Ciertas candideces nos igualaban. Por ejemplo, creíamos a pies juntillas en los anuncios de las cremas de belleza y estábamos seguras de que una mujer seductora necesitaba para serlo más de 300 botes de cremas carísimas. Una mujer de más de 18 años tenía que ser una vieja suspirante por la juventud perdida, y cualquier perfume, aun el más apestoso, pensábamos que nos embellecería y haría irresistibles,
en contraste con aquel olor a jabón blanco y ropa limpia que transpirábamos casi todas. Las vampiresas de la clase se pintaban los labios y los ojos y se depilaban las cejas. Y un día Cristina llamó la atención. Ella era de las de la cara más lavada. Llegando al instituto, no solo con coloretes en las mejillas, sino también en la frente y en la nariz, porque había leído en una revista muy chic que así hay que hacerlo para dar naturalidad al artificio. Este intento causó curiosidad, pero no tuvo imitadoras y afortunadamente se hundió en el olvido. Con tantos rasgos de carácter que nos separaban, solíamos tener la aspiración común de agradar y fascinar al misterioso mundo de los hombres, sobre todo de los que vestían uniforme militar, o de cualquier clase que fuera, y también calculábamos para el futuro el número de hijos que deseábamos tener, cosa desde luego más concreta en nuestra imaginación que el tipo del caballerete embutido en el uniforme, o en la modesta chaqueta de paisano que sucumbiría a nuestras gracias sin par antes de que transcurriese mucho tiempo. También puedo decir que todas estábamos convencidas de que las muchachas del curso superior al nuestro eran unas idiotas relamidas y que las del inferior eran realmente bobaliconas y que en nuestra clase había una variedad, una gracia, una imaginación para inventar diabluras como nunca se había visto en el instituto. Un día Cristina, cuando estaba en su casa sentada a la mesa familiar, se echó a reír, cosa que molestó extraordinariamente a su padre, un ingeniero muy serio, que en aquel momento estaba hablando. Cristina acababa de descubrir que en uno de los platos decorativos colgados de la pared había una lechuza estilizada, exactamente igual en la expresión de una compañera nuestra, gafuda, vestida de negro y que constituía ella sola un misterioso mundo aparte en nuestro curso, porque se susurraba que tenía mucha edad. Temblaba extraordinariamente cuando le preguntaban y siempre contestaba mal, a pesar de su aplicación, de sus cuadernos limpios y de su serio velillo de luto que se sujetaba, formando un pico sobre la frente, con un reluciente alfiler de cabeza gorda. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Después del concurso fue siempre Lechucita. De aquella risa nació la idea del concurso. Cristina tenía una gran facilidad para el dibujo y copió la lechuza en la esquina de un papel de barba, y luego se le fueron ocurriendo cosas, y el papel de barba se llenó de animalitos graciosos con aleluyas en el pie, que éramos todas nosotras, sus compañeras, y también los profesores. Cristina estaba entusiasmada, chispeaba a cada nueva idea que se le ocurría, y ella misma se vio como un cerdito color rosa, con un lápiz en la pata para orientar si no se notaba el parecido. Luego, para dar más popularidad al concurso, decidió rifar premios entre todas las que adivináramos íntegramente los nombres reales de los animalitos. Cristina me dijo que ella quería que los premios fueran espléndidos y que había pensado en el primer momento rifar un par de camisones de dormir adornados con encaje que aún no había estrenado. Pero era demasiado peligroso y difícil sacarlos de casa sin que su madre se diera cuenta. Buscó entre sus pequeños tesoros. De las cosas con poco valor que poseía, solo estimaba su bonita estilográfica nueva, porque la había deseado más de 2 años sin lograrla. Pero un anillito de sello, una pequeña virgen de plata, un gracioso broche para la bufanda, le eran muy fáciles de regalar y de sacar de casa sin que lo notasen. Sabía que nos iba a agradar. Puedo decir que aquel día del concurso nos divertimos y que estábamos revolucionadas y distraídas en las clases. Se acertaba casi todo. Era delicioso ver al profesor de física, por ejemplo, convertido en un cocodrilo con lentes. Pero lo primero que se veía y se acertaba era indudablemente la lechuza. Demasiado cruel, quizá. Más que una sugerencia, resultaba un retrato auténtico. La lechucita de carne y hueso estaba seria, pero ella también había adivinado y entraba en las participantes de la rifa, con su boca fruncida y su cara redonda, un poco pálida. Ojalá le toque algo, me dijo Cristina. ¿No ves que está triste? Yo no lo había notado, pero Cristina de pronto se preocupaba. Era capaz de llorar por Lechucita si a ésta se le hubieran soltado las lágrimas al oír las carcajadas con que saludábamos su caricatura. Yo pensé que no era para tanto el caso. Desaparecieron el anillo y el broche y la Virgen de Plata en las manos de quienes habían adivinado los números que previamente Cristina llevaba escritos en su cuaderno. Lechucita se marchaba con las manos vacías y un mote a las espaldas. Cristina, sofocada, acabó soltándose las trenzas en un momento inoportuno porque llamaban a clase. De pronto soltó un grito. ¡Tú! Llamaba Lechucita. ¿No eras tú la que dijiste antes el número 7? Pero si el número 7 tenía premio. Mira, esta estilográfica. Lechucita, sin sonreír, la tomó como algo que se le debía
y Cristina, contra su costumbre, contestó temblorosa y distraída, con la terrorífica melena colgándole a la espalda, a las preguntas que aquel día le hicieron en clase. Bueno, pues así ha terminado en la edad del pato, hoy diríamos en la edad del pavo, este relato costumbrista de Carmen Laforet, de este volumen que se titula La niña.